Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, delante de tu presencia estamos. Tu palabra ha sido abierta, Señor, y sabemos que tu Espíritu abre nuestros corazones. Te rogamos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que sea ese Espíritu Santo tuyo, moviendo en nuestra vida, Señor, nuestro corazón, trayendo tu palabra, Padre, a cada uno de nosotros, ese alimento, esa fortaleza, esa enseñanza y exhortación para cada uno de nosotros, y seamos edificados en ella, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante estos domingos, hoy y los siguientes 4 domingos de este mes de diciembre, vamos a estar acercándonos a la palabra conforme este hermoso versículo de Isaías capítulo 9, versículo 6, que nos habla, y más adelante voy a aclarar esto, de 4 nombres, aunque parecieran ser 5, de 4 nombres dados a nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de estos nombres proféticos, que son admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, serán el tema de estarnos acercando a la palabra y de aprender juntos durante este y los siguientes 3 domingos. Esta palabra dada por Isaías, ahí en el capítulo 9, ahí en el versículo 6, siempre ha llamado la atención de los eruditos, de los estudiosos de la Biblia, porque nos marca, nos enseña, abre nuestro entendimiento a oficios de nuestro Señor Jesucristo, a la labor como Mesías, a su labor de maestro, a su labor de profeta, a su labor de rey, a la labor que Él viene a hacer en la encarnación en este mundo y a traer sobre nosotros la bendición que Dios ha querido enviar para salvación. Cuando Isaías habló esta palabra, no sé si haya sido consciente, sí, inspirado por el Espíritu Santo del Señor a dejar esta palabra escrita, pero difícilmente podrías imaginar Isaías 800 y fracción de años antes de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él estaba diciendo y el cumplimiento que tendría en la encarnación. Él habla en primer lugar de los nombres sobre los cuales se habría de clamar, que se le habrían de dar a este hijo que nos es dado. Y en el primero de ellos se habla de que será un admirable consejero. Y decía hace un momento, ha habido algo de discusión si son 4 o son 5 los nombres que se le dan aquí a nuestro Señor. La mayoría de los estudiosos de la palabra ven en estas 2 palabras, admirable, consejero, que nuestras Biblias están separadas por una coma, en la versión Reina Valera, una sola expresión, un solo nombre, donde admirable es un adjetivo que está calificando, que está hablando precisamente del consejero que es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que la palabra ahí en Isaías 9:6 nos enseña acerca de Jesús en la encarnación es que Él es el maravilloso, extraordinario o sobresaliente consejero. Y me llama la atención, Dios hace las cosas perfectas. Hoy en la mañana en la escuela dominical se hablaba acerca de la consejería. Y hermanos, hago un paréntesis y les digo, vénganse a la escuela dominical. Yo creo que había una quinta parte de los que estamos hoy reunidos en el templo a esta hora, en la escuela dominical. Y hubiera sido muy bueno escuchar la lección de hoy por la mañana hablando de cómo nosotros somos llamados a ser consejeros y cómo debemos ejercer esta consejería. Nuestro Señor Jesucristo, dentro de sus oficios, dentro de sus nombres, dados aquí proféticamente por Isaías, es llamado admirable consejero. ¿Qué es un consejero? Tenemos que ir precisamente a esta expresión de Isaías 9:6 y ver lo que significa ser un consejero, lo que significaba en este lenguaje, en estas palabras de Isaías, hablar de una palabra que se dedicaba a dar consejo, porque ser consejero era un oficio, no un trabajo, que son cosas diferentes. No era algo a lo cual alguien se dedicaba profesionalmente, si lo queremos entender, sino un oficio que tenía que ejercerse desde ciertas esferas de liderazgo, normalmente dentro del liderazgo político,
de liderazgo religioso o de liderazgo militar. En el liderazgo político habría quien se acercaría a aquellos que estaban en eminencia, en autoridad, en esa época un rey quizás, posteriormente quizás algún primer ministro, hoy serían presidentes, etcétera. Pero siempre estas personas están rodeadas de gente que vienen y que de alguna manera reinterpretan lo que está sucediendo y dan una palabra, muchas veces que da un lineamiento que indica algún paso a seguir, que le anuncian quizás una consecuencia o alguna situación que se puede dar por ciertas decisiones, o que explican los acontecimientos para que se pueda tomar una buena decisión. Dentro del liderazgo religioso, el consejero era aquel que se acercaba tanto a los que estaban al frente del pueblo. Podríamos hablar quizás del sumo sacerdote, que no tomaba solamente las decisiones él, sino que había todo un consejo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo llamado Sanedrín, donde ellos podían dialogar, tomar algunas decisiones, escuchar las opiniones de los demás, y nuevamente había ciertas indicaciones de lineamientos, quizás el discernimiento de situaciones que se podían dar ante diferentes circunstancias, o explicación y entendimiento de porciones de la palabra, de situaciones alrededor del pueblo, de cómo debían de reaccionar hacia ciertas circunstancias o peticiones por parte de Dios. También en la cuestión militar se necesitaba de estos consejeros por el mismo oficio exactamente. Es decir, un consejero era aquel que tenía el discernimiento, que podía analizar, que tenía las palabras adecuadas para dar esa indicación, para dar ese anuncio, para esa advertencia o esas explicaciones en un tiempo adecuado, a fin de que aquel que escuche el consejo pueda tomar una sabia decisión. Y la palabra en Isaías 9:6 nos dice que nuestro Señor Jesús encarnado, Dios mismo encarnado para nuestra bendición por amor, es un consejero admirable. El Evangelio de Juan, allí en el capítulo 4, y no leímos toda esta narrativa, esta historia, nos habla del encuentro de nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién? Con la mujer samaritana. Así es como la conocemos. No sabemos cómo se llamaba, conocemos poco de ella. Inferimos o intuimos algunas situaciones precisamente por la narrativa y por el diálogo, pero hay algo muy interesante en este pasaje respecto precisamente al oficio de este nombre de nuestro Señor como consejero admirable, porque en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, esta mujer es llevada precisamente por ese consejo, por esas indicaciones, por el discernimiento que el Señor le da en sus palabras, por las explicaciones que recibe de Él, a tomar una sabia decisión. Y vamos a ver cómo en esta porción que leímos, ahí a partir del versículo 24, el Señor, nuestro Dios, nos revela en la palabra lo admirable del consejo, lo maravilloso, lo extraordinario del consejo de nuestro Señor Jesucristo a esta mujer. En primer lugar, tendríamos que decir que nuestro Señor Jesucristo es un admirable consejero o un consejero admirable simplemente porque Él es el ungido de Dios. Él es el Cristo. Esta mujer samaritana, esta mujer que tenía noción de la religión, que tenía cierto conocimiento, porque los samaritanos no eran ajenos al conocimiento de Dios y al conocimiento de la religión judía. De hecho, la practicaban, quizá no en todos los lineamientos, pero con algunos cambios, y tenían cierto entendimiento. Reconoce de una forma muy directa, entiende quién es el que está hablando con ella. La palabra nos dice
que nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar con esta mujer, empieza a indicarle algunas situaciones antes de hablar de su vida, primeramente de que ella tenga un entendimiento de quién es Dios, un entendimiento de quién es el que está hablando con ella, para que ella pueda tomar una decisión sabia. ¿Dónde está lo admirable de que nuestro Señor hable con esta mujer y en las palabras que le da? Bueno, nuestro Señor Jesucristo empieza a indicar a la mujer samaritana y le anuncia acerca de Dios. Cualquiera puede conocer algo de la palabra si Dios se lo ha revelado, y cualquiera puede explicar, y podríamos decir conforme a nuestras capacidades, lo que entendemos de lo que hemos leído. Pero solamente alguien que es admirable, como nuestro Señor Jesucristo, este consejero admirable, puede hablar de una forma encarnada, de una forma abierta, de una forma plena de quién es Dios. Y lo puede hacer porque Él es Dios mismo. Cuando esta mujer empieza a cuestionar en el versículo 25 acerca del Mesías, acerca del Cristo, y le dice: sé que ha de venir el Mesías, sé que ha de venir el Cristo, y sé que cuando Él venga las cosas van a ser diferentes, que algún cambio va a ser operado. Es entonces cuando el Señor Jesucristo se da a conocer a sí mismo y le dice: mira, mujer, y me regreso un poco al versículo 24, Dios es Espíritu. Y Él puede hablar de quién es Dios, puede hablar de la esencia de Dios, puede hablar de lo que es Dios, porque Él es Dios. Lo que decía hace un momento, nosotros solamente podemos interpretar, y en el mejor de los casos, y lo digo con todo respeto, porque el Espíritu Santo está en nosotros, la verdad de la palabra. Pero Jesucristo, como palabra encarnada, hace viva esa palabra de una manera plena, de tal forma que su hablar, que su consejo a la mujer samaritana es palabra que va directo al corazón y le muestra lo que Dios es y qué es lo que ella puede esperar y qué es lo que Dios quiere como espíritu de nosotros los seres humanos. Dios es espíritu y los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No es suficiente ser religioso, le está diciendo. No es suficiente que conozcas en dónde adorar o que hay un templo, o si nosotros adoramos aquí en Jerusalén y ustedes allá en el monte Gerizim. No es suficiente conocer que en nuestros antepasados hubo promesa dada a Abraham. No es suficiente conocer la ley. No es suficiente incluso obligarnos o esforzarnos por vivirla. Es necesario que entiendas, y es lo que el Señor le está diciendo a esta mujer, y lo que tenemos que aprender nosotros de este consejo sabio, maravilloso del Señor, que a Dios se le adore. No está en el conocimiento, está en la entrega, está en la adoración a Dios, donde está el secreto de lo que Dios quiere de nosotros. Y le dice, y más aún, los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad, porque esto, dice, es necesario. Y aquello que es necesario no puede ser cambiado. No podemos adorar a Dios si no es en espíritu y en verdad. No podemos adorar a Dios solamente con conocimiento. No podemos adorar a Dios solamente porque nos sabemos la letra del canto. No podemos adorar a Dios solamente porque conocemos pasajes de la Escritura o porque podemos repetir palabras de la oración del Señor. Esto no es suficiente. Es necesario que dentro, en el interior del ser humano, se haya generado verdaderamente una adoración que sale y brota desde nuestro ser más íntimo, más interior, desde ese aliento de vida, de esta esencia de vida que Dios puso en cada uno de nosotros, llamado nuestro espíritu, y que esta adoración sea verdadera, genuina, sin torceduras, sin buscar nuestro propio beneficio. Me atrevería a decir, no solamente porque Dios nos ha dado bendición, sino aún cuando el Señor nos ha puesto en fuego de prueba. Y ahí es necesario que en espíritu y en verdad Dios sea adorado. Esto es lo que Dios espera de nosotros, eso es lo que Dios quiere del ser humano. Y esta mujer se escuda diciendo, el Mesías va a poder hacer eso.
Cuando Él venga, las cosas serán distintas. Cuando Él esté en medio de nosotros, va a cambiar. Y quizás pensando en su propia naturaleza, no podemos saber el pensamiento de esta mujer, pero algo tenía que ver con lo que el Señor le estaba diciendo. Quizás entendiendo que por sí misma no podía lograr este cambio, no podía lograr una adoración genuina que proviniera desde el interior de lo más íntimo de su ser y que fuera entregada verdaderamente como una ofrenda grata delante de Dios. Dice, el Mesías, el Cristo, lo va a poder lograr. Y lo va a lograr cuando venga y nos declare todas estas cosas. ¿Qué le contesta nuestro Señor Jesucristo? Versículo 26. Yo soy. Y estas palabras, hermanos, son admirables. Esta palabra del Señor es maravillosa. Porque no solamente la está indicando que la persona que está delante de ella es el Cristo y que está hablando con ella, sino que además le dice, no solamente soy el ungido de Dios, no solamente soy el Cristo o el Mesías, yo soy Dios, le dice el Señor. Yo soy ese Dios que es espíritu y que ha querido venir y encarnarse para estar delante de ti. Yo soy ese Dios eterno, ese Dios que existe por sí mismo, ese Dios que hace las cosas, porque este es el significado del yo soy. El nombre de Dios dado desde la antigüedad a su pueblo. Él le dice, yo soy y estoy hablando contigo. ¿Y sabes qué, hermano, hermana? El consejo de Dios es así. Cuando Dios quiere hablar, usa formas que a nosotros nos pueden parecer comunes, pero Dios siempre habla de forma extraordinaria. Dios va a venir a tu vida y te va a mostrar lo que Él quiere de ti y te va a hablar del proyecto que tiene para tu vida y te va a mostrar los caminos que debes andar, pero sobre todas las cosas te va a decir, entiende que soy tu Dios, el que está delante de ti. Y la revelación mayor, enorme y admirable de Dios es Cristo. Yo he venido a estar en medio de ustedes, a caminar con ustedes, a probar las tentaciones que tienen ustedes, a mostrarte la victoria sobre la carne y sobre el pecado y a mostrarte lo que soy capaz de hacer por ti. Y el Señor delante de nosotros sigue diciendo, yo soy el Dios que ha creado, el Dios que existe desde la eternidad, y soy el mismo Dios que sigue hablando contigo. La encarnación de Dios, la palabra encarnada de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta a nuestras vidas. No solamente en una encarnación, no solamente en una Navidad, no solamente en un nacimiento, sino en esa encarnación gloriosa que es la salvación, la nueva vida en Cristo. El Señor viene a nuestra vida, viene a estar junto a nosotros y promete caminar, acompañarnos y morar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. En segundo lugar, el consejo o la palabra del Señor se da de una forma admirable también para los seres humanos. Si seguimos la lectura, el versículo 27 nos habla del retorno de los discípulos y bueno, nos damos cuenta que por ahí se fueron, ¿verdad?, a buscar algo de comer, porque pues seguramente era la hora de la comida, acostumbraban comer por ahí de entre las 12 y la 1 de la tarde, era comida temprana. Nosotros ya en este tiempo a veces si comemos a las 3, 4 de la tarde nos va bien, pero en la antigüedad no, se acostumbraba a comer temprano. Y a mediodía pues sí, hacía mucho sol, hacía mucho calor, había que buscar qué comer. Y en la narrativa entendemos que los discípulos se fueron a buscar la comida mientras el Señor se quedó descansando un poco. Y esto, pudiéramos verlo humanamente, entendemos espiritualmente que había un propósito en su estancia en este pozo, al cual se acerca esta mujer samaritana, a la cual le pide que le dé de beber. Cuando los discípulos volvieron, dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Y aunque este versículo solamente registra
el asombro de los discípulos porque estaba hablando con una mujer, hay más cosas por las cuales cualquier otro judío pudiese haberse admirado. En primer lugar, sí, porque estaba hablando con una mujer. No era algo moralmente deseable o religiosamente aceptable que un varón desconocido hablase con una mujer desconocida en un lugar público y solamente así porque nos encontramos. Un judío piadoso, un hombre respetuoso de las leyes religiosas no haría esto. Y los discípulos se asombran de que regresan y encuentran al Señor hablando con una mujer que no conoce, con la que no tiene una relación familiar, con cuya familia seguramente no conoce, y hablando en un lugar público a la luz del día, a mediodía, y en un lugar donde todos lo podían ver. Sin embargo, hay que decir que el Señor no hace acepción de personas. Él no se preocupa por el juicio moral y equivocado de la religiosidad. Se preocupa por el estado espiritual de aquel que está en necesidad. Y hoy en la mañana en la clase se mencionaba al hablar de los consejeros que muchas veces podemos estar ante la situación de hablar quizás con un drogadicto, con una persona en una situación moralmente reprobable, pero que el Señor nos tiene ahí para que ese consejo y palabra sean una bendición espiritual, evangelio de Dios para restauración de su vida. Y muchas veces hoy, aunque no es reprobable religiosamente, nos detenemos por quizás algunos prejuicios sociales de acercarnos y de participar con cierto círculo de personas porque creemos que no es adecuado que nos vean ahí, o que no es adecuado que nos encuentren hablando con esa persona, o que nos sentimos incómodos de hablar con esa persona. El ejemplo del Señor es que el consejo, la palabra, esa guía, esa indicación, esa explicación que lleva a una decisión transformadora en el espíritu es necesaria más allá de cualquier prejuicio. Él habla con una mujer. Además, no es cualquier mujer. Podemos darnos cuenta en el versículo 9, que no lo leímos, te puedes regresar muchos versículos, que esta es una mujer samaritana, esto lo sabemos, solamente quiero mostrártelo ahí en la palabra, y que por ser samaritana, no solamente por ser mujer, mucho más aún estaría impedido el Señor como varón judío de hablar con ella. Los samaritanos son una raza impura para los judíos de su época. No se podía hablar con ellos. Se han contaminado, se han interrelacionado con los pueblos paganos, se cruzaron con los pueblos de Canaán y dieron una descendencia impura que es abominación delante de Dios. Este era el pensamiento judío. ¿Cómo me voy a rebajar yo a hablar con alguien que es inferior a mí? Y esto es admirable, que los discípulos lo encuentren hablando con una mujer samaritana, a quienes consideraban, si no enemigos de guerra o de muerte, sí personas no deseadas para estar en relación y contacto con ellas. Sin embargo, el Señor no está viendo raza, no está viendo situación de sangre, no está viendo si hay inferioridad o no. El Señor ve con amor, igualdad y sobre todo necesidad en el alma humana. Y esto es admirable. El consejo de Dios se da hacia todas las personas sin importar la condición. Porque si la condición más grave delante de Dios es que estamos en pecado y esto nos separa de Él, la palabra nos ha enseñado de que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que aún siendo pecadores, te lo digo de otra forma, cuando aún estábamos en el pecado, muertos, hundidos en esa fosa cenagosa, ahí Cristo murió por nosotros. Y la palabra de Dios encarnada, Cristo, da un consejo que es admirable. Si seguimos adelante en la lectura, versículos 28, 29 y 30, nos damos cuenta que el consejo, la palabra que Dios habla con esta mujer samaritana,
no solamente le va a dar una indicación de camino o le va a anunciar una consecuencia o una situación que puede suceder por la condición de su vida, no solamente le explica su propia condición de vida, sino que es un consejo que transforma. Cosa que en nosotros no está como seres humanos. Nosotros podemos ir con alguien que está en un problema o que está en pecado o que ha caído por una debilidad de nuestra carne, que no es nuestra naturaleza ante una tentación, y podemos ir con toda mansedumbre, como lo decía mi hermano en la clase, podemos ir buscando darle la gloria a Dios, podemos ir a hablarle con todo el amor, pero lo que no podemos hacer es convencerlo de cambiar. Eso nosotros no lo podemos hacer. El único que convence de pecado y que genera la transformación es el poder de Dios. Y vemos cómo la palabra de nuestro Señor Jesucristo es una palabra que transforma. Por eso la palabra que predicamos es el Evangelio de Cristo. Si hablamos palabra nuestra, menos aún hay posibilidades. Si así tenemos que esperar los tiempos de Dios con palabra nuestra, ni siquiera vamos a empezar a tocar el alma de otro ser humano que necesita transformación. Cristo habla con esta mujer, nuestro Señor Jesús habla con esta mujer, le hace ver su necesidad, le hace ver su situación personal, le hace ver que necesita ser transformada, le muestra que Él es Dios. Le hace ver que no tiene ninguna diferencia ni ningún problema con hablar, con compartir con ella, aun cuando podríamos decir quizás es una mujer rechazada, pecadora. ¿Por qué sale a mediodía por el agua? Las muchachas decentes van por la mañana, 6, 7 de la mañana, o van por la tarde a la hora que se pone el sol. ¿Qué anda haciendo una mujer fuera del pueblo en el pozo trayendo agua a mediodía? Esto no está bien, esto no es lo decente. Pero el Señor no hace diferencia con ella. Y se acerca a ella y le muestra su situación de vida y hay una reacción, hay un cambio. El consejo admirable, la palabra de Dios a través del Cristo, de nuestro Señor Jesús, del Verbo encarnado, transforma la vida del hombre. Versículo 28, la mujer deja su cántaro. Se olvida de una forma total de su labor y de su posesión. ¿Quién la mandó por agua? No sabemos. ¿Tendría ella la necesidad o le estaría sirviendo a otra persona? No sabemos. Pero su labor es dejada. El cántaro es una posesión importante para la mujer de este tiempo. Quizás ella iba a recibir algún recurso, algún dinero por acarrear el agua en su cántaro, pero ahí lo deja. Y si pasan los animales cerca del pozo y le patean el cántaro, ¿qué le va a pasar? Seguramente se va a quebrar. Pero ella no importa eso en ese momento. Ha descubierto algo que viene a regenerar y a transformar su vida. Y es capaz de dejar su posesión, es capaz de dejar su propio interés por alcanzar aquello que el Señor está compartiendo con ella. ¿Qué además hace de esto de dejar su cántaro? Dice, y fue a la ciudad y habló con los hombres. Nuevamente repito, una mujer que salía a mediodía por agua era una mujer de dudosa reputación. Una mujer que si bien los varones la verían por razones de concupiscencia, no la verían por razones de tratar de saber, de aprender o de aceptar alguna palabra de parte de ella. Sin embargo, ella no tiene ahora miramientos de llegar a la ciudad y de abrir su boca delante de quizás muchas personas y de hablar con los varones que podrían despreciarla, insultarla o simplemente ignorar lo que ella pudiera decirles. Y habla con ellos y les dice, vengan y vean, he encontrado a un hombre que ha sido capaz de decirme todas las situaciones de mi vida. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? ¿No será este el ungido de Dios? Y ella ya está proclamando evangelio. Más allá de su condición espiritual antigua, ahora la palabra del Señor ha hecho obra, ha transformado, ha cambiado su interior,
Ciertamente habría todavía muchas cosas que cambiar en su forma de vida, quizás en su vida diaria, en la relación que tenía con un varón que no era su esposo. Habría muchas cosas que al pasar de los días y del tiempo habrían de ser transformadas. Pero lo más importante, su ser interior ya había sido tocado por la palabra y el consejo admirable de nuestro Señor Jesucristo. Él había recibido un testimonio, ella había recibido, un testimonio, una palabra, una fe que anunciar ahora, que transformó su vida y que la lleva a anunciar a otros que ahí está el Cristo. ¿Y por qué se da todo esto? Simple y sencillamente, porque su espíritu fue movido a escuchar y a percibir el consejo que viene del Señor. Y vuelvo a decir, este es un consejo admirable. Nuestro consejo humano no puede hacer esto. Es Dios el que obra. Pero la palabra de Jesús, siendo Dios, transforma la vida de esta mujer. Cuando el consejo se transmite, cuando el consejo causa efecto, transforma, redarguye, hace que la persona se arrepienta, su ser es transformado, sus pensamientos son cambiados, el actuar de su vida empieza a ejercerse en una naturaleza nueva. No solamente la palabra nos invita a que nos regocijemos, que nos gocemos, porque hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Tenemos que reconocer que esto es admirable y darle la gloria a Dios, porque alguien ha entendido, ha recibido el consejo admirable, la palabra salvadora que viene de Jesucristo. Puede ser a través de ti, ciertamente. Puede ser a través de la propia lectura de la palabra y puede ser a través de muchas situaciones que Dios puede enviar a la vida de una persona. Pero la verdad es que es la palabra del Señor encarnada en Jesucristo, la máxima revelación de Dios, que en todo ámbito humano nos va a poder dar indicaciones de camino, que nos va a anunciar la bendición de Dios y la consecuencia de caminar lejos de Dios, y que nos va a explicar, dándonos el consejo, lo que Dios puede hacer en nuestra vida y en nuestro ser interior, quien va a transformar la vida del ser humano. Por eso nuestro Señor Jesucristo es llamado admirable consejero. Él es un consejero admirable, porque simplemente es la palabra viva de Dios para ti y para mí. En el principio, dice Juan 1:1, era el verbo, la palabra de Dios. Esa misma palabra que habló en Génesis capítulo 1 y que dijo: sea la luz, sepárense la luz de las tinieblas, que se cree la tierra, que haya animales, que se produzca flora y frutos en la tierra. Esa es la palabra, el verbo encarnado. Y en el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios se encarna. Dios toma nuestra forma para que su palabra, su consejo admirable, venga a tocar y a transformar tu vida y la mía. Reconozcamos en el Señor el consejo admirable que proviene de la gracia y el amor de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por esta mañana hermosa y por tu palabra. Enséñanos, Señor, con tu palabra, de tal manera, Padre, que al llevar el consejo, que al llevar tu palabra, no sea nunca nuestro pensamiento, sino siempre el evangelio, la palabra admirable, el consejo grandioso y maravilloso de tu Hijo, tu evangelio de amor, tu evangelio transformador, de gracia, de amor, el que transforma el ser humano. Haznos entender cómo la palabra viva, cómo la palabra de Jesús, cómo el evangelio de Cristo transforma el alma humana. Y siempre busquemos, Señor, que sea el consejero admirable, el que hable en nosotros, por nosotros y a través de nosotros, en palabra y ejemplo, para que tu evangelio llegue al corazón humano y sea transformado. Eres Dios maravilloso y tienes un Hijo maravilloso.
admirable consejero es nuestro Señor. Gracias te damos por ello. En Cristo Jesús.